לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים, ונתנו לו אביו ואימו. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a encontrarnos con Alejandro Rubinstein en esta sección del buen nombre. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, la vez anterior que nos comunicamos estuvimos hablando de el anonimato en el Tanaj, la Biblia judía, y vamos a seguir hablando de eso, ¿no? Sí, efectivamente, Jorge. De hecho, nos habíamos constreñido única y exclusivamente a la parte del Pentateuco, de la Torá. Y ahora, para concluir, habremos de hablar de lo que nos falta, que es los profetas, o Neviim, y los escritos, o Ktuvim. Y también en ellos hay una fuente importante de nombres que no son revelados, para ser estrictos. Eh, Déjame compartirte, al igual que al auditorio, que parte de este programa está también elaborado con la nueva herramienta que tanto miedo le causa al mundo, pero que bien empleada nos puede ayudar. Parte del programa ha sido armado con inteligencia artificial, de tal manera que hoy tendremos esa novedad dentro de lo que habremos de escuchar. Muy bien. Y bueno, pues en cuanto al anonimato existen precisamente varias razones por las cuales algunos nombres pueden no estar citados en la Biblia. Y hay algunas posibles explicaciones. La primera serían obviamente las limitaciones históricas, visto que el Tanaj es un conjunto de textos antiguos que abarcan un periodo bastante amplio de siglos y naturalmente de regiones diferentes. Durante este periodo, algunos nombres pudieron haber sido olvidados o pudieron no haber sido registrados en los textos bíblicos existentes. Además, que si no reconocemos que todo haya sido escrito por Dios, porque la realidad es de que sabemos de algunos libros que sí fueron escritos por humanos, los escritores bíblicos pudieron haberse centrado en ciertos personajes o determinadas líneas genealógicas específicas, dejando de lado otros nombres que ellos estimaron menos relevantes para sus narrativas o enseñanzas, sin olvidar que evidentemente los textos bíblicos no son precisamente lo más profeministas. Otra de las posibilidades son la selección y la edición, porque pues evidentemente el Tanaj ha pasado por procesos de esta selección y también de la edición a lo largo de la historia. Ha habido no solo en el mundo no judío, sino en el mundo judío, ha habido decisiones que han tomado líderes religiosos en su oportunidad, a donde establecieron qué textos deberían ser incluidos en lo que podemos llamar el canon bíblico y qué textos habrían de ser excluidos. Y de ahí podemos suponer que también influyó en que algunos nombres fueran francamente omitidos. Hay el contexto cultural y geográfico en el cual la Biblia se enfoca principalmente en lo que conocemos como una historia y de ahí centran la enseñanza, ya sea al pueblo judío o en su caso a lo que el Nuevo Testamento luego vino a hacer. Por lo tanto, los nombres citados en la Biblia se relacionan principalmente con las tradiciones y culturas que se están exponiendo. Y por ello, los nombres de personas de otras culturas o de otras regiones no fueron mencionados. Hoy vamos a ver algunos casos al respecto. Y por eso entendemos que los textos bíblicos a veces tienen un enfoque limitado. Lo que sí es ilimitado son sus fuentes, porque tuvieron a muchísimas fuentes históricas o registros genealógicos de las cuales echaron mano los escritores bíblicos. Y eso pudo influir en los nombres que se mencionaban y en cuáles no. La transmisión y la preservación de estos textos a lo largo del tiempo también pudo haber logrado que con la tradición se perdieran algunos de ellos. Lo que hay que tomar en cuenta es de que finalmente el texto es religioso
y no pretende ser un texto histórico exhaustivo. Si bien contiene una información valiosa, hay muchos aspectos, sobre todo en el sentido histórico, y naturalmente muchos personajes que no se mencionan con ese principio. Para una comprensión más completa de la historia y la cultura de la antigüedad, se debe de consultar fuentes alternativas históricas, arqueológicas y literarias, además del texto bíblico. Y de ahí que ahora, entrando ya a los nombres que corresponden a los profetas, vamos a encontrar que hay otras obras que vienen a dar alguna fuerza para poder encontrar los nombres. Por ejemplo, ¿cómo se llamaban los espías de Joshua cuando conquistaron Jericó? Algunos indican, como en el Midrash Tanjumán, que fue Caleb ben Ifuné, del cual sí conocemos en el texto bíblico, y Pinjas, de que también lo conocemos a él. Pero hay otra teoría en el Sefer Kadmoniot Amikra, a donde se dice que no solo fue Caleb, sino que fue Knas y Smanim, que fue su hijo. ¿Quién fue la esposa de Joshua? Si bien se sobreentiende en el texto, en el Talmud, en el Masejet Megilá, se establece que fue Rahab, la que precisamente le da posada en el sitio de Jericó. La madre de Sisra se conoce como Tamaj. La persona que notifica a Eli, el profeta, sobre la muerte de sus hijos, es Shaul, que al paso del tiempo se tornaría en el rey de Israel. Bueno, ¿y quién es la famosa hija de Jefté? Aquella que resulta ser muerta con la espada de su padre después de que él regresa victorioso de la batalla y a donde él invocó a Dios diciendo que si él ganase la batalla, mataría a la primera persona que viera al entrar a su pueblo, y precisamente fue su hija. Es conocida como Seila o Sheila, que ese es un nombre más común. Y también esto aparece en el libro Kadmoniot Amikra. ¿Cuál fue la esposa de Manoach, la madre de Sansón? Bueno, pues nada más que Slalponit, y viene esto porque en el texto se hace una referencia a una mujer que era Atzlelponi, o sea, que procedía probablemente de una familia que tenía ese tipo de nombre. En el libro que ya hemos citado el día de hoy, que es el Sefer Kadmoniot Amikra, se dice que su nombre era Alumá Bat Ramak. La madre de Mijá era Shlidá. La madre del rey David, ni más ni menos, no aparece citada en el texto de los profetas. Sin embargo, en el Tratado de Baba Batra, en la página 91, se establece en el Talmud babilónico que su nombre era Nitzebet Bat Adel, y a ella también se le conoce como Atzlelfonit, lo que indica que de alguna manera había algunas mujeres que eran muy destacadas y que provenían de esta misma familia. El padre de Yoav ben Tzruria era Sharia, y la persona que en este caso es un poquito místico porque estamos hablando de una figura fantasmal que se acerca a David y aparece en los textos, en el texto precisamente del libro de Samuel, es Tzfonia o Sedkelá Bat Ador, nombres realmente poco comunes. Tenemos también el Amalequita, que le informa a David sobre la muerte de Shaul. El texto no nos lo ofrece, sin embargo el libro Kadmoniot Amikra nos dice que fue Adelius ben Agag. Y también la mítica reina de Saba es conocida, según la tradición islámica, como Balquis o Bilquis. Pero si vamos a otro tipo de obras, encontramos que su nombre es Hatashbesot, Nikaula, Migda. Son las tres otras opciones que tenemos de nombre.
La esposa de Jeroboam, según la traducción de los 70 de la Septuaginta, es Anu, así, Aleph Nun Vav, como nosotros de manera recortada. Tenemos también el hombre que mata a Ahab en pleno campo de batalla. Él es conocido como Naamán. Y este Naamán, al paso del tiempo, es conocido como el ministro de defensa de Aram. Esta información la obtenemos en el Yalkut Shimon. Tenemos también a una mujer en el libro de los profetas, donde se habla de la mujer de Tzarfat, y se refiere a Joam Bat Azor. ¿Y quién era su hija? Yoná Ben Amiti. Ahí está, aquí está utilizando, y no es su hija, perdón, es su hijo, utiliza el nombre del padre, y así como Joam Bat Azor utilizó el nombre de el suyo, de tal suerte que la patronimia era de un uso común desde la antigüedad. Tenemos también a la esposa de la mujer, la Tsunamita, una mujer descrita en el texto como bellísima, tan bella que el texto nos indica que venía a calentar la cama de David. Bueno, pues la esposa de esta mujer, el esposo de esta mujer fue Edo, el profeta, o Ido, y también conocido como Oded. En todos los casos se le llama como un profeta según las distintas versiones. La esposa de el hijo de la mujer tsunamita, también se dice que fue Ido, el profeta. Ahí hay una confusión histórica. Pero por otro lado, se le considera que fue el famoso profeta Habacuc, del cual se da cuenta en el libro del Zohar. El padre de Habacuc, entonces, es Dakar. Y por último, la esposa de Nabucodonosor, figura que poco se conoce, aparece reconocida en el Yalkut Shimoni bajo tres fórmulas: Shmirá, Shmirmut o Shmaram. Estos son los nombres que hay que destacar sobre los profetas. Pero hay otros nombres que aparecen en los escritos y son figuras muy interesantes. Por ejemplo, Job, ese paciente Job, ese deprimido personaje de la Biblia, tuvo una esposa y esta esposa tuvo un nombre. Y en realidad fueron dos los nombres. ¿Y por qué? Porque según el Talmud babilonio, el nombre de ella fue Dinah, pero conforme a otra obra que se conoce como Divrei Iov, o los asuntos o las palabras de Iov, se conoció bajo el nombre de Sitis. La madre de Amán a Agagí, el Agagita, el personaje terrible de la leyenda de Esther, de Megilat Esther, y que leemos todos los años en Purim, es también un personaje interesante por cuanto a que comparte su primer nombre con la mamá del padre Abraham. Si bien habíamos dicho en el programa anterior que Abraham tenía por madre a Amtalai Bat Karnevó, el caso de Amán es hijo de Amtalai Bat Urvati, y así lo establece el Talmud babilonio también en el Tratado de Baba Batra. La hija de Amán, la única que se tiene conocimiento, porque de todos los demás se conocen a los hijos que fueron colgados, y lo da cuenta de ello el texto de Megilat Esther. Bueno, pues en el Midrash de Abba Gurión aparece el nombre de ella, que es Sahachtanit. Nombres nuevamente muy, muy poco comunes. Y bueno, existen otro tipo de nombres para ya dar cierre a esta entrega, a donde se le reconoce a una figura bajo nombres distintos. Esto es, Malkitzedek,
el rey de Shalem, también se le conoce como Shem ben Noach, o sea, ni más ni menos que uno de los 3 hijos de Noé. Esto aparece en el Tratado de Nedarim, en el Talmud babilónico. Tzforá es conocida, o Tzipora, obviamente, es conocida como Pnini, y así se le conoce en Pitarón Torah. Osnat, la esposa de Yosef, ¿quién fue ella finalmente? Bueno, pues nos lo resuelve el libro Pirkei Divrei Eliezer, porque Yosef se casa ni más ni menos que con su sobrina, porque Osnat era la hija de Diná. Al final del texto de la vida del patriarca Abraham, del cual ya hemos platicado el día de hoy, nos encontramos que al final de sus días, él tiene un encuentro con una mujer que le da muchos hijos y ella recibe el nombre de Kturá, pero también se le conoce en el Midrash de Bereshit Rabbah como Agar, sí, aquella, la primera mujer con la que tuviera a Ismael. Reuel es uno de los nombres que le corresponde realmente a el suegro de Moshe Rabbeinu, que es conocido en nuestro texto bíblico como Itro. ¿Y quiénes fueron Shifra y Puá? Recordarán que ya tuvimos algún programa a donde hablamos de estas 2 parteras que aparecen al principio del libro del Éxodo, pues ni más ni menos que se supone que fueron las propias Yochebed y Miriam. ¿Por qué? Pues porque el texto del Tratado de Sotá en su página 13, en el Talmud babilónico, nos habla de estos nombres. De tal manera que el Tanaj nos viene a abrir, como siempre, una ventana muy importante en el conocimiento de lo nominado y, como es en estas 2 últimas entregas, de lo innominado. ¿Qué te parece, Jorge? Bueno, me parece asombrosa la cantidad de nombres hebreos que desconocía y que, según los escritos, pues pertenecieron a personajes de la Biblia. Muchas gracias por habernos acercado a ellos y esperamos volver a contar contigo dentro de 2 semanas. Con gusto, un abrazo.